Y por último, no es muy probable que alguien te pregunte ¿quién eres? Pero sí que seguro te preguntarán ¿cómo te llamas? O ¿cuál es tu nombre? Y bueno, eso tampoco tiene demasiado que ver con los usos del verbo ser, pero aprovechamos la ocasión para enseñarte algo más. What's your name? No es exactamente lo que preguntamos en español. Usualmente, no siempre, what es traducido como qué, pero en este caso particular lo usamos como cuál. Así que una mejor traducción sería which is your name. Sí, suena rarísimo en inglés, pero espera que hay más. Otra de las formas de preguntar por tu nombre es ¿cómo te llamas? Que si lo traducimos literalmente sería algo así como How do you call yourself? Raro, ¿verdad? Entonces tenemos ¿cómo te llamas? Y la respuesta apropiada sería me llamo y bueno, tu nombre. ¿Cuál es tu nombre? Y la respuesta apropiada sería mi nombre es. Aunque bueno, siempre puedes responder soy y tu nombre. Y así te aseguras de no equivocarte. ¿Viste? Te dije que aprender el verbo ser te iba a resultar muy útil. De este último punto, lo más importante es que no cometas el error que hace casi todo el mundo. Nombre significa name y llamo significa I call. Por favor, no los confundas. Vienen de preguntas diferentes y significan cosas diferentes.